Desde este humilde espacio, es menester rendir homenaje a todas aquellas figuras científicas que, gracias a su tesón y constancia, lograron grandes avances que han ayudado a crear un mundo mejor y más amistoso para con el ser humano. Hoy hablaremos de don Santiago Ramón y Cajal, un hombre íntegro y honesto, pionero en el estudio de la neurociencia, toda una revolución en un campo ignoto en la época. El premio Nobel fue la culminación a una exitosa carrera forjada en la dura y revuelta España de finales del siglo XIX. Pero para conocer al personaje, como siempre, debemos remontarnos a los inicios. Viajamos a un 1 de mayo del año 1852. En la pequeña localidad de Petilla de Aragón, nace nuestro protagonista, hijo de doña Antonia Cajal y don Santiago Ramón Casasus, médico cirujano. La familia se mudó varias veces a lo largo de los años. Santiago recibió la enseñanza primaria en los Escolapios de Jaca, completando el bachillerato en el Instituto de Huesca. Según recogen sus propias palabras, lo cierto es que el joven Santiago no conectó demasiado con la estricta y autoritaria docencia impartida por los frailes. Su vocación científica no se manifestó hasta llegada la época universitaria. Santiago Ramón y Cajal prefería las artes plásticas y el dibujo, aunque una vez llegada la mayoría de edad, finalmente optó por estudiar medicina en la Facultad de Zaragoza. Tras los indispensables 3 años de estudio, el recién licenciado médico de 21 años fue llamado a realizar el servicio militar. Después de unos meses en Lérida, don Santiago marcha hacia Cuba, enrolado en el cuerpo médico del ejército con rango de capitán. Allí se estaba gestando la revuelta conocida como la Guerra de los 10 Años, una insurrección independentista iniciada en 1868 con el famoso Grito de Yara. Una constante en la vida de nuestro protagonista fue su intachable honestidad, así como el rechazo de privilegios y prebendas que pudieran favorecerle, tanto a él mismo como a miembros de su familia. Ramón y Cajal rehusó una carta de recomendación conseguida por su padre, y por este motivo fue ubicado en uno de los peores destinos posibles: la precaria enfermería de Vistahermosa, en la provincia de Camagüey. Aquella era una región pantanosa, muy propicia para que se reprodujeran con extraordinaria velocidad enfermedades como la disentería y el paludismo. Santiago cayó enfermo, diagnosticado con caquexia palúdica grave. Poco más tarde solicitó la licencia en 1875, tras unos duros años, donde pudo comprobar de primera mano el corrupto sistema administrativo español imperante en la isla. Por si fuera poco, el gobierno se negó a abonarle las pagas atrasadas que se le debían, un problema que se solventó como casi todas las disfunciones propias de la administración, sobornando al funcionario de turno. Gracias a estos ingresos, Santiago Ramón y Cajal pudo regresar a Zaragoza y comprarse un microtomo y un microscopio, unas herramientas básicas para sus futuros proyectos. Dedicarse a la investigación y conseguir el doctorado. Poco tardó en alcanzarlo. En 1877 se doctoró en la Universidad Central de Madrid, la actual Complutense, con una tesis titulada Patogenia de la inflamación. Los últimos años de la década de los 70 fueron definitorios en la vida de Santiago Ramón y Cajal, tanto en lo científico como en lo personal. En 1878 consiguió la plaza de director de Museos Anatómicos de Zaragoza y poco tiempo después se casó con Silveria Fañanás García, mujer con la que concibió a sus 7 hijos y convivió toda su vida. Es en esta época cuando nuestro reputado científico, siempre inquieto ante los avances tecnológicos,
ideó una serie de mejoras en el campo de la fotografía, una de sus mayores aficiones. Tras una serie de pruebas, Ramón y Cajal consiguió mejorar las placas de fotografía, reduciendo el tiempo de 3 minutos a 3 segundos, además de aumentar de manera exponencial la calidad del revelado. Desgraciadamente, su invento se vio truncado cuando fue informado que poco tiempo antes ya había sido patentado por el estadounidense Thomas Alva Edison. Célebre es también su afición por el culturismo, una de las primeras personas en practicar esta actividad física en España. Ya vemos que don Santiago era una persona de mente tremendamente inquieta y no se daba por satisfecho con su acomodado y confortable puesto de trabajo. Los progresos científicos eran constantes en todo el mundo y don Santiago siempre estaba muy atento a todos ellos. En 1882 tuvo la posibilidad de ganarse con pleno derecho la cátedra de Anatomía Descriptiva en la Universidad de Valencia, ciudad afectada por una epidemia de cólera en 1885, una enfermedad que don Santiago Ramón y Cajal estudió con profusión. 1888 fue el año culmen del doctor Ramón y Cajal. Un año antes se trasladó a Barcelona, donde ocupó la cátedra de Histología en la Universidad de Barcelona. Esta facultad fue el lugar donde descubrió los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas de la materia gris del sistema nervioso cerebroespinal, su mayor hallazgo científico hasta entonces. Esta importante teoría fue aceptada por la comunidad científica en 1889, en el Congreso de la Sociedad Alemana celebrado en Berlín. A grandes rasgos, podemos decir que don Santiago Ramón y Cajal fue la persona que sentó las bases del mecanismo de transmisión del sistema nervioso, las famosas neuronas, un término hasta entonces inédito, acuñado en 1891 por el científico alemán Wilhelm Waldeyer. En 1892, don Santiago Ramón y Cajal se trasladó definitivamente a la Universidad Central de Madrid, lugar donde con tesón y denuedo consiguió una importante financiación pública con el fin de crear un moderno laboratorio de investigaciones patológicas. Gracias a este avanzado laboratorio, conocido hoy en día como el Instituto Cajal, nuestro eminente doctor pudo continuar desarrollando sus investigaciones en el campo de la doctrina de la neurona. Diversos colegas de todo el mundo recogieron el testigo, y en los sucesivos años se concatenaron multitud de importantes avances y descubrimientos en todos los campos derivados del estudio del sistema nervioso. Don Santiago Ramón y Cajal también propuso la existencia de las espinas dendríticas en las neuronas, un crucial hallazgo que fue corroborado casi 4 décadas más tarde, cuando fue posible contrastarlo con el avance de la microscopía electrónica. Ramón y Cajal incluso también descubrió un tipo de célula, llamada célula intersticial de Cajal en su honor. Los premios y reconocimientos internacionales se sucedieron. Doctor honoris causa en las universidades de Boston, Clark, la Sorbona parisina y Cambridge. La trayectoria de don Santiago Ramón y Cajal se vio culminada en 1906 con la entrega del Premio Nobel de Medicina, un galardón compartido con el investigador italiano Camillo Golgi. Nuestro protagonista se jubiló en 1922, a la edad de 70 años, aunque hasta sus últimos días continuó su incansable labor investigativa, apoyando a los nuevos alumnos que se interesaban por el gran campo científico abierto por él mismo. Durante estos años también se dedicó a la literatura, campo en el que nos legó una serie de interesantes ensayos donde reflexionó sobre muchos de sus temas de interés fuera del ámbito científico.
La muerte llegó un 17 de octubre de 1934. Una dolencia intestinal fue la causante del fallecimiento de una de las más ilustres personalidades españolas de todos los tiempos. Esta es la historia de don Santiago Ramón y Cajal, uno de los científicos clave de la historia. Además de ser un pionero en el estudio neuronal, como hemos comentado con anterioridad, don Santiago fue una persona absolutamente honrada e íntegra. Como muestra, la decisión de no becar a su hijo cuando fue a estudiar al extranjero, un derecho del que se podía haber beneficiado por su cargo. También cabe aplaudir la rebaja voluntaria de un 40% que se aplicó a su sueldo como director del Laboratorio de Investigaciones Biológicas, además de su rechazo a ser nombrado ministro de Salud, pero sí el de aceptar el cargo de senador vitalicio, un puesto sin asignación económica.